Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Conversando en Blanco o Negro. Y hoy estoy aquí con un amigo, digamos, especial, con Brandon John Trainer, un amigo escocés que lleva ya unos 30 años por estas tierras, pero aún mantiene su acento bien escocés. Bienvenido al programa, Brandon. Qué bueno estar compartiendo este café y conversando en blanco y negro contigo hoy. José, gracias. Irlandés, de hecho. Irlandés, sí. Bueno, con Brandon tenemos muchos temas en común, dentro de ellos temas de defensa, temas de soberanía, temas de seguridad, esas inquietudes que tenemos tanto latinoamericanos como escoceses y europeos y el mundo actual, de lo que es hoy nuestra sociedad, de qué estamos atravesando, de qué estamos viviendo, de lo que sabíamos que podía pasar, de lo que verdaderamente está pasando, de lo que sabemos que puede pasar y que está pasando, y de todos estos temas que manejan estos politiqueros que llamo yo globalistas, que son del nuevo orden mundial, influyentes a través de la Agenda 2030, Brandon, para inducir a la sociedad a esas pretensiones de ellos de un mundo bajo un solo poder, y dentro de esa misma capa y teatro ejercer sus influencias no solamente económicas, sino también hacia la destrucción de la sociedad, la destrucción de la familia, la inducción de la niñez hacia la transexualidad, y lo que está hoy en día, Brandon, que nos ha preocupado por mucho tiempo cuando hemos conversado, que es este tema de la pedofilia. ¿Por dónde comenzar a conversar con Brandon? Es algo difícil porque hay muchos temas para hablar con él, pero hablemos en este momento, Brandon, de la situación iberoamericana, una situación de que no podemos diferenciar los países, todos atraviesan bajo el mismo aspecto político, social, económico. Europa no es indiferente a esto, pero creo yo, y lo hemos hablado, de que hay un poquito de resurgimiento social también en contra de esta imposición globalista. ¿Qué opinas? Es muy cierto. Últimamente en Colombia hay un resurgimiento del sentido patrio, sí, para cuidar y proteger este patrio. Viendo que, hablando en temas mundiales, este movimiento ya de la Agenda 2030 hacia el comunismo y dictador, y ya hemos visto en todos los tiempos, cuando hay un ser que actúa como dictador, el resultado por el pueblo es lo más tremendo y catastrófico. Pero yo creería, Brandon, como siempre lo hablamos con el mayor respeto en opiniones y en conceptos, yo creería que más que la Agenda 2030 tener una tendencia comunista, es más otra tendencia, porque ellos mismos saben que el comunismo no es algo próspero, y ya saben que es un proceso nefasto de gobierno, saben que es el desequilibrio de una sociedad. La Agenda 2030 tiene un propósito más de control, de poder, de una casta que yo le llamo la casta satánica. ¿Y por qué le llamo la casta satánica, Brandon? Porque tenemos que retroceder algunos 100 años a poder realizar la historia de hoy. Algunos, pues estamos hablando con Brandon, que es escocés, y la historia de Escocia es mucho más culta y antigua que cualquier historia iberoamericana.
Pero ahí cuando uno habla de Escocia, retrocede a las épocas masonas, a las épocas de los caballeros, a las épocas en que los desplazamientos por influencia de la Iglesia llegaron a Escocia y llegaron a las islas inglesas, estas agrupaciones que se fueron conformando como masones. Hoy en día, digámoslo, ya hoy, 2023, en cierta manera se le culpa a la masonería y a los Illuminatis y a esas tendencias de los acontecimientos de la Agenda 2030. Por lo tanto, la tendencia comunista en ese momento quedaría como desplazada y entraría otro tipo de pensamiento, llamémoslo así, en la Agenda 2030. Esto te lo digo porque los 17 puntos que maneja la Agenda 2030 tiene sus bases también, no solamente en los foros de Sao Paulo, en el Acuerdo de Puebla o en el Acuerdo de Princeton, que nadie lo menciona, ¿sí? Pero el mayor tentáculo y a través del cual operan son las Naciones Unidas. Entonces, ¿por qué te hago todo Porque las Naciones Unidas fue creada pues, posterior a la Segunda Guerra Mundial, bajo unos propósitos universales de paz, de desarrollo, de integridad, pero hoy en día las Naciones Unidas está promoviendo esa Agenda 2030 que es contrario a su propósito inicial. Y aquí viene una parte que sé que te va a gustar el tema y por eso te estoy alimentando. El presidente Trump, cuando estuvo en su primer mandato, dentro de sus discusiones, él quiso acabar con Naciones Unidas, como también quiso acabar con la OTAN, en el sentido de su presupuesto, no en el sentido de esto, sino, digo, son entidades que no tenemos por qué estar financiándola y que el presupuesto de los Estados Unidos es gran parte de por qué funciona. Hoy en día, y así como nos gusta conversar, aunque Brandon como buen escocés no se toma ningún escocés, no toma whisky, es la cosa más rara del mundo, pero bueno, sí. ¿Por qué la agenda, por qué Naciones Unidas entra dentro de este tentáculo de destrucción de la sociedad? Esa es la pregunta del millón. Sabiendo que después de hablando de Europa y las dos guerras mundiales, sí, y llegaron a este entendimiento que vivimos en un mundo como chiquito, de que unos cuantos 209 países, lo que sea, pero tratar de vivir como una sociedad, como una civilización, ¿sí? Difícil. Entonces, después de la Segunda Guerra, decidieron, listo, tenemos que tener un foro donde podemos hablar, expresar y tratar de acomodar antes de llegar otra vez a conflictos, bajo digamos, unos paraguas que sería como las Naciones Unidas, como una organización. ¿Okay? Muy bien. En fundamento, tremendo, era necesario. Pero en estos tiempos siempre han llegado los incorrectos, ¿listo? Los con intereses oscuros, ¿listo? Y siempre este control. Todos llegar a un punto de control. Control de masas, control de sociedades, control de todo. La ambición política. Total. Y cuando estamos hablando de la parte satánica, ahora estamos hablando de la gente más diabólica. Sí. Y inclusive el poder oscuro, ¿no? Inclusive puede ser el más oscuro dentro de esta misma organización. No lo dudo. Y entonces ahora es para destruir las sociedades, digamos, de orden, digamos que estados de derecho, donde todo está en un orden y todos saben cómo tienen que existir y comportar y trabajar. ¿Listo? Y no quieren que siga así. Entonces su intención es destruir este orden, estos estados de derecho, estas sociedades que están bien conformadas, bien construidos y bien trabajando.
No lo sé. Sí, pues todo esto, como viene nuestra audiencia de un momento dado y es la intención de conversando en blanco y negro, Brandon, lo hemos conversado también, es el análisis de por qué se llega a esas situaciones tan ambiciosas de poder. Pero aquí hay una sola interpretación mía, no sé cómo lo veas tú, pero hay una sola entidad que está ejerciendo toda esta manipulación global en este momento, que ha disfrazado las palabras del globalismo, de muchas cosas, que las tergiversan, ¿sí? Hoy hablan de paz cuando es inmunidad verdaderamente hacia los criminales, hablan de progreso cuando es verdaderamente buscar la pobreza, ¿sí? Y lo que se llaman los progresistas, que son los socialistas escondidos en un comunismo fracasado. Pero hay una gran influyente, que es el narcotráfico. Y el narcotráfico hoy en día es el oxígeno de una sociedad que se llama Open Society. Y Open Society es la manipuladora de todas estas actividades que suceden aquí, allá, aquí. Entonces uno se pone a pensar, Brandon, y dicen, ¿cómo 116 presidentes firmaron, acordaron, cedieron la soberanía no solo del país, sino entregaron a sus naciones a estas agendas? ¿Eso cómo lo puede comprender el que fuera entonces, hace 11 años, que creo que se firmó la Agenda 2030 y Colombia lo firmó, fue con el presidente Duque, para que poner 116 personas de acuerdo? O sea, ¿cómo se logra eso? Mucho trabajo. Ellos han venido muchos años desarrollando su intención de coger el poder mundial bajo un solo mandato. Sí, ¿Listo? sí. Y todos son sirvientes. Y cuando estamos hablando de la parte diabólica, digamos, el mismo entidad oscura que está rigiendo sobre todo esto, y todos son ya servidores, y entregan inclusive su propio pueblo Sí, sí. a este nefasto como. Es que someten a las naciones, Sí, lo claro. someten. Hace poco celebraban, no sé si es que desconozcan o no conozcan los principios y los fundamentos profundos del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú entregó la soberanía de las naciones a las cuales firmaron esos acuerdos. Usted ya no puede desarrollar un proyecto si no está bajo la supervisión del Acuerdo de Escazú. ¿Sí? Dentro de lo ecológico, dentro de lo ambiental, dentro de la oportunidad, dentro del desarrollo social, humanitario. Si Escazú, el Acuerdo de Escazú, no está de acuerdo, no hay proyecto. Es correcto. ¿Sí? Pero más allá, Brandon, vemos también el resurgimiento, como lo decías ahora, en Colombia, un patriotismo. Ya estamos dejando de no solamente usar la camiseta tricolor para los partidos, sino ya estamos atendiendo con presencia, están dejando la indiferencia en sus casas y están saliendo a las calles no a manifestarse, sino a hacer presencia de el impacto en sus familias, en sus economías y en su país de estas situaciones. En Europa está pasando lo mismo. Sí. Italia ha tenido un cambio, España estamos mañana, creo que son 23, son las nuevas elecciones en España. Hay un revolcón político impresionante, una aceleración de cambio. Hay otros países que también han estado no ajenos a estos cambios. Y el gran impacto, Brandon, han sido dos películas. Los Silencios de la Libertad, Sounds of Freedom, que cogió y movió la humanidad dentro de una realidad que la conocemos y que personalmente la hemos trabajado por años, que es el tráfico, no solamente de niños, sino también de personas, el tráfico de órganos.
Y esa película resaltó la realidad y la verdad universal, no solamente de Colombia, donde fue filmada gran parte, sino del mercado global de esto. Y la segunda es una película que le llaman Barbie, que es una película que muestra una sociedad basada en el empoderamiento de la mujer y donde el hombre, el Ken que muestra, es netamente un objeto para tener sexo y no más. Esas son contradicciones. El uno, en la una realidad, y en el otro una tendencia, la tendencia de la Agenda 2030, del feminismo, pero un feminismo que está basado en el aborto, está basado en la no familia, está basado en un empoderamiento que buscan las feministas por encima de... ¿Y dónde queda la mujer? ¿Y dónde queda el hombre? ¿Sí? Esa es esto. Como Europa, porque aún Brandon, llevando 30 años en Latinoamérica, todavía mantiene ese pensamiento pues que nos lleva siglos, digo yo, de cultura, ¿sí? Cómo Europa se aleja de la realidad latinoamericana o de la realidad global en este enfoque. Ok, volviendo a los dos temas de estas películas, muy importante. Sabiendo que película hace unos años atrás, hablando de Sound of Freedom, Sí. que el mismo productor, ¿verdad? Sí. Estaba preocupado sabiendo que ese no estaba cogiendo fuerza en ninguna parte. Pero desde como 2018 ahora, el interés en este tema y el abuso como en tanto sentido, de este fenómeno que es la cosa más enferma que puede existir. Ok, Europa ya está despertando con esto también. ¿Listo? Está muy desconectado de América Latina. Sí. Y se ha venido como haciendo, distanciando. Y ya es muy interesante, porque ya yo creo, si tú empezaste comentando de España, Sí. España siempre fue Europa hacia aquí. Y con este retroceso o este distanciamiento ya de Europa hacia América Latina, ya es una oportunidad ahora para América Latina para coger una fuerza, ¿listo? Y tener su puesto en este mundo y crecer. Y me encanta ver estas manifestaciones últimamente. La disciplina, la coordinación, siempre dentro de la ley, ¿listo? Sin violencia ni nada, sin desorden ni nada. Sin destrucción. Sin destrucción. Me encanta, verdaderamente me encanta. Y estamos pensando ya hacia octubre, ok, tenemos que como ya mostrar, ¿listo? Poner una contrabalancia contra este gobierno, ¿sí? Para decir, no, hasta aquí. Párele. Hazme el favor, me respeta. Este es nuestro país también. ¿Y qué? Y tiene que como gobernador, pero un gobernador, pero de verdad, ¿listo? Representando todos los intereses de los colombianos. ¿Ya? Y me encanta ver este espíritu, este crecimiento. Ya, digamos, están despertando. Pero es un despertar lento. Sí. Es un despertar que ayuda o no ayuda. Ojalá con más fuerza. Ojalá entiendan la urgencia del caso. Yo como padre, que ya mis hijos son grandes, y ahora más mi preocupación como abuelo de 5 nietos, me preocupa es esa desconocimiento de lo que está pasando o indiferencia a lo que está verdaderamente sucediendo, o que hay una máscara que cubre esto que no lo ven. Uno ve esas noticias en Estados Unidos, en Europa, en Asia y algunos países donde no.
donde esto no, o sea, como ese dicho viejo, Brandon, que ni fu ni fa, ¿sí? Pero la realidad es que en Colombia el 20 de julio iban a radicar la ley de la transexualidad. Ya lo sé. Por eso, impulsada por la actual alcaldesa de Bogotá. Yo me pregunto, una de las promotoras y de las que radicó la ley de transexualidad es una binaria, por lo tanto no sé si es señora o señor, representante que aclama por los derechos binarios. Entonces, esta agenda provoca una confusión total dentro de la ética, dentro de los principios, dentro de la moral social, que nos llevan también a los aspectos de la seguridad misma que vive el país. Porque cuando no hay un eje de principios y valores, pues acontecen los hechos que están aconteciendo. Los atracos, las violaciones, las mamás que envenenan a sus hijos. Y eso no es llamado femicidio, sino mamacidio debería llamarse, o no sé por qué, y otra cantidad de cosas, ¿cierto? Pero volviendo al tema que conoces muy bien y que es influyente en la seguridad iberoamericana y europea, el aspecto de seguridad. Tenemos una guerra inducida en Ucrania. Inducida, y sabemos muy bien, por pretensiones de una nación que quiere recuperar un terreno, pero a la vez por intereses políticos para ocultar muchas cosas políticas de ese país, entre ellos también el tráfico de menores, y una familia que está empoderada en este momento en la presidencia de los Estados Unidos, que tiene mucha influencia en este problema, que son los Biden, tanto el hijo como el padre. ¿Cómo podemos entender esto, Brian? Partiendo de la base, principios y valores. Sí. ¿Sí? Ok, uno puede ejercitar o tener su propia sexualidad, esa es su cosa. Eso es su problema, sí. Cada cual haga. Sí, cada uno en su cosa. Sí, sí. Privadamente. Privadamente, sí, obviamente. Pero al mismo tiempo hay que respetar las normas, los valores, sí, claro, valores y principios de la sociedad. ¿Listo? Y diversificar todas estas cosas para solamente un grupo. ¿Listo? Es desconocer. Totalmente. Es desconocer la existencia de todos los demás. Y cuando digo todos los demás, la mayoría de los demás. ¿Listo? Volviendo a este tema de Ucrania y esta guerra que nos puede llevar al borde. Pero al mismo tiempo el señor Biden está invirtiendo absolutamente todo, ¿ok? Para sostenerlo, para destruir tanto que puede, pero al mismo tiempo para distraer. Sí, distraer su propia sociedad. Este documento FP 1023 que el senador Grassley lo sacó. Sí. Este es impeachment de una sola vez. ¿Qué cantidad de mentiras es entre esas dos cosas que están tratando? Mire, si es ilegalidad, no hay manera que ellos puedan sostener. Estos Estados Unidos, hazme el favor. Digamos, un poder en este mundo, hay muchos poderes obviamente, pero el poder del mundo siendo Estados Unidos y están desrespetando la ley, la Constitución, por unos intereses. Y volvemos al mismo cuento de Soros y Open Society y esta influencia nefasta que tienen en unos cuantos países. Y de la pedofilia, ellos practican también. Allá es mi error. Es un desastre total.
No hay manera de sostener esto. Pero tiene que haber una vacuna contra esa epidemia que está acabando con la humanidad. Tiene que haberla. Sí. Tiene que haber un freno. Sí. Estos se llama honor y dignidad. Sí, pero estos organismos que los identificamos como Open Society, Nuevo Orden Mundial, donde hay involucradas monarquías y grandes políticos, banqueros, y grandes influyentes, sí, y el Foro Económico Mundial, que de ellos se desprenden pues todos esos acuerdos y pactos que han hecho dentro de todo esto y se financian del narcotráfico, del tráfico de órganos, porque Open Society es dueño de las clínicas más grandes que hay en todo el planeta de estos órganos, ¿no? Y del aborto. Entonces, Sodoma y Gomorra. ¿Quieres invocar? Sí. Pues entonces dejamos este anónimo frecuencia, ¿no? Ya estamos en estos tiempos, ¿no? Pues no puede ser cosa más enferma en este mundo. Estamos en Sodoma y Gomorra. Llegar al infierno. Y el infierno es el demoníaco, el satánico. Y entonces, ¿dónde están la gente de fe? Y la gente de palabra y de honor. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya estamos viendo. Estamos ya despertando. Me encanta. Y es tiempo. Y entonces tienen que ya organizar y crecer. O estamos en un punto. Imagínate, el curso de todo está llegando a un fin donde es muy incierto lo que va a pasar. O van a prender la mecha o alguien va a ponerle el botón. ¿Y los demás? ¿Nosotros qué? ¿No es nuestro mundo también? ¿No es nuestra sociedad también? ¿No es nuestra patria también? Sí, pero creo acá, Brandon, que algo muy interesante, que puede ser interesante también para nuestra audiencia, es el nosotros dejó de existir. Porque los derechos de una minoría prevalecen sobre los derechos nuestros. Efectivamente. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento ahora nosotros tenemos que decirle, como decías hace unos minutos, párele, hasta aquí llegó? Ese momento tiene que venir. Entonces, históricamente, y yo lo he buscado, de pronto tú eres más lector de esas historias nuestras que nos pasan y que no queremos conocer la historia para poder avanzar. ¿En qué momento Sodoma y Gomorra ocurrió y qué pasó? Vino un cambio. Entonces, ¿tenemos que llegar a Sodoma y Gomorra para tener el cambio? ¿No seremos más inteligentes, una civilización preparada, que somos capaces de pretender llegar a Marte, a no sé qué, cuando no hemos ni siquiera aprendido a convivir en la Tierra? ¿A qué queremos llegar a Marte si no sabemos vivir en nuestra propia Tierra? Ahora estos comunistas usan el tema del impacto ambiental, del climático, que es un argumento para poder disimular las políticas de ellos, ¿sí? Y yo le llamo las políticas cazabobos, porque solo ingenuos caen dentro del tema ambiental. Y ya se descubrió esta niña sueca o noruega, es ella, que la usaron para mover toda la parte ambiental, y era una niña usada con discursos escritos, ¿sí? Y ya se destapó quién era esa niña, noruega creo que era, ¿cierto? ¿O es? Pero también cayó en eso el que fue vicepresidente de los Estados Unidos, que se ganó un premio Nobel por la parte ambiental. Entonces, hoy en día, ¿qué le podemos decir a hijos y nietos, a esta generación? Y que muchos temas, yo lo digo, si no conocemos nuestra historia, ¿cómo carajos, perdón la expresión, queremos tener un futuro? Si no sabemos el por qué estamos en Sodoma y Gomorra, donde no hay principios, no hay valores, no hay ética, no hay respeto. Hace poco en Bogotá, hace unos días, Brandon, una profesora le dijo a una alumna que guardara el celular en clase. La alumna no quiso guardarlo, le volvió a decir, y la solución de la alumna fue pararse y pegarle a la profesora y casi le saca un ojo. Historia final: la niña es
la víctima. Porque la libertad de poder usar el celular y la profesora casi pierde un ojo. Pero vamos a los temas de la pedofilia. ¿Cómo podemos en Colombia, con un tema tan asqueroso, porque son unos cobardes, infames, asquerosos, los que puedan tener sexo con niñas de 2 años y de ahí para arriba? Y yo no sé quién sea peor, si el que comercializa o el que la compra. Yo no sé quién sea peor. O inclusive los que patrocinan esto, o los que promotor, o los que permiten esto. Todos son unos asquerosos. Obvio. Pero ¿cómo pretendemos, Brandon, en Colombia crear una legislación de una pena de muerte si en el Senado de la República hay pedófilos? Esa es una pregunta que la misma sociedad tiene que ¿Hacérsela? reflexionar. ¿Y qué sacamos con que reflexione? Primero reflexionar, ¿listo? Y es como llegar a este punto, ok, yo estoy involucrado en esto, o yo estoy... ¿A favor? No, yo estoy permitiéndolo, entonces soy cómplice. Sí, correcto. O yo estoy En contra. Totalmente en contra de esto, y entonces opongo. Pero espera un momentico, ¿opongo qué? Ya es tiempo que esta sociedad, y estamos hablando de la gran mayoría de millones de colombianos que son gente de bien, y de honor y de valores. Y la dignidad de ser es lo más importante, hazme el favor. Y hay valores en esta sociedad. Estamos hablando de Sodoma y Gomorra. Si queremos como hacer reto y retar a nuestro gran Señor del universo, ¿ok? Es decir, ok, ya suficiente, no, de aquí no voy más. Y les enseño. Y créeme, esto llega. Bíblicamente ya sabemos qué ha pasado en todos los tiempos. Y estamos jalándolo a un ritmo como ahora, ¿no? Y se puede ser aquí, en este país, con lo que no sé, o en este mismo mundo, en cualquier momento, digamos, okay. El tiempo de Sodoma y Gomorra, volvemos a los tiempos de Moisés. Y el Señor dijo, ya me desconozco de ustedes. No son capaces de vivir dentro de un orden y vivir sus vidas bien, respetando uno a otro, ¿sí? Y viviendo en armonía. Y casi lo dejó. El único que tenía esta representación con el Señor. Y casi siempre. Y estamos llegando a este punto ahora. Entonces, ojalá la gente que sí, aquí, lleven hablando como de seguridad climática o seguridad energética. La energía comienza con mí mismo, con yo mismo. Mi energía a este mundo es bueno o bonito o es tremendo o nefasto. ¿Qué estoy dando a este mundo? ¿Mi estadía en este mundo vale o no vale? ¿Tengo idea de quién soy y qué valor tengo para este mundo? ¿Y lo muestro? El clima que yo creo en mí mismo, en mi hogar, en mi entorno, ¿es positivo o es negativo? Entonces hablamos como de estas dos seguridades. Primero, soy yo. Ay, qué pena. ¿Y qué estoy haciendo por este mundo? Verdaderamente respete, como dice nuestro Señor Jesucristo. Primera ley, el único ley para Él, amar al Señor con todas sus fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, ¿cómo estoy mostrando amor a mí mismo? Ni mucho menos a mi prójimo, ni mucho menos al gran Señor. ¿Tengo idea quién soy y dónde estoy? Ahí hazme el favor. O llegamos a tomar nuestro verdadero parte y puesto en este mundo antes de que perdamos la oportunidad. Y
esta sí es mi decisión. Esta es la decisión de cada uno. Hay mucha gente fabulosa en este mundo. Pero cada uno por sí solo y los demás, ¿qué? Ay, hazme el favor. Organízate. Son cultivos independientes y no hay una siembra colectiva, ¿no? Sí. Eso es lo que hay hoy en día. Sí. El yo. Prevalece el yo. Y entonces, personas como Brando, que con, no sé cómo llamarlo, si es un movimiento o un círculo de amigos, llevas aquí en Colombia ya varios meses en esta actividad de una Colombia con fe. ¿Es todos los días que hacen esto? No, es... para mí mismo. Sí. Ok, todos los días yo me levanto, ¿sí? Me busco una parte. Un rincón. Sí, un rinconcito. Y voy en este agradecimiento, porque para mí la vida es preciosa, es hermosa. Conozco las personas más enormemente valiosos en este mundo. Bella gente, colombianos. Y para mí son de un valor inmenso en este tiempo, en este universo. Las personas con quien trabajo, mis amigos, las personas que en un diario relaciono con ellos, y por mis hijos, y por la oportunidad de estar aquí en este bello patio, con este bello gente. Ay, al gran Señor, todos los días lo agradezco. Y entro en este espacio y pienso, ¿cómo voy a actuar en este mundo en este día? Pero ofrezco lo mejor que puedo de mí en este día. Y espero que tiene un efecto positivo en los demás. Y ojalá ellos hacen conmigo. No. Este movimiento tiene que crecer. Este movimiento de qué? De la luz que llevamos aquí por dentro, todos. Algunos ya apagaron la luz, pero esa es su decisión, ¿no? Pero los demás. Ay, al gran Señor todos los días. Thank you. Gran Señor, mi respeto y mi amor. Y agradezco. Ojalá que podamos como desarrollar esto. Lo que viene es pesado. Es fuerte, es fuerte. Pues esa es la parte humana y la parte de fe que tiene Brandon y razones por las cuales está en Colombia. Y le voy a tocar a Brandon un tema que no le gusta mucho, pero es Venezuela. Venezuela está atravesando una situación muy difícil en este momento, política más que todo. Lo económico ha venido arrasado hace mucho tiempo, pero la candidata María Corina, que es la gran tendencia al cambio en Venezuela, pues está amenazada por el Estado, ha sido ya agredida en 3 ocasiones por fuerzas de los colectivos del narcoestado. Y Brandon conoce muy bien esa situación venezolana. ¿Crees que va a haber un cambio en Venezuela, Brandon? Vi una cosa ayer que estaba acorralada la caravana de María Corina y la iban en acoso y le iban ok, digamos, no voy a decirlo y no quiero decirlo, que querían llevarlo a algo mayor, pero un ciudadano en un moto lo cogió y lo sacó de allá. Y todo el mundo corriendo detrás. Ay, es muy bello ver que por la gente... ¿Una reacción positiva? Sí, ahora finalmente. Como se han aguantado todo,
¿Listo? Y van a morir porque no tienen de comer, no tienen de tomar, no tienen para beber. No tienen salud. No tienen nada. Y mire, de un país que hace 30 años fue ejemplar en esta región, el más próspero, al llegar al punto de ahora, algunos, hablando de los soles, del régimen, del régimen, y ellos viviendo como emperador, y su pueblo en la miseria tan absoluta. Esos son los progresos destructivos del comunismo. A eso es que quiere llevar la Agenda 2030 a todos los países. Sí. Pero Argentina no está muy diferente. ¿No? Argentina no está y Brasil va para allá de nuevo con Lula. Lo que poco hizo Bolsonaro, Lula lo destruyó en lo que lleva de enero acá. Sí. O sea, tienen la misma rapidez destructiva que tiene Ubris o Leriano aquí en Colombia. Sí. En 342 días este país lo tiene vuelto nada. Increíble. Ni siquiera un año. No. Pero ese es donde la sociedad tiene que despertar ahora. ¿Dónde están los verdaderos políticos? ¿Dónde están los verdaderos como abogados? No hay. Y los constitucionales. No ya hay. tienen más que suficientes razones, ¿no? Sí, hazme el favor. Entonces el señor Petro llegó a ser presidente por unas cuantas razones y en unas cuantas maneras. Algunos como pueden ser legítimos y otros como muy cuestionables. ¿Ok? ¿Y quién está cuestionando? Hazme el favor. Volviendo a ahí te hago un paréntesis, Brandon, porque es importante. Estamos a meses de elecciones regionales, bajo el mismo sistema que ocasionó que este régimen llegara al poder. Entonces, ¿qué vamos a cambiar? Esa es la pregunta que todo el mundo quiere saber la respuesta. Si llegaran, ¿cómo llegaran? En la manera que llegaran, usando todos los mecanismos que usaron, obviamente, y me imagino que hay maneras de probarlo. Pero si la gente no despierta nada, están usando el mismo procedimiento, con los mismos mecanismos, y entonces va a llegar a la misma resultado. Van a poner los que ellos quieren poner. Punto. ¿Sí? Ojalá que ese no diga. No. Si no cambia, Si no cambia. vamos para allá. Sí. Ojalá que tengan ese muy en cuenta. Volviendo a la Venezuela, me encanta ver que finalmente una sociedad está despertando. Ya no tienen miedo. Que Dios los bendice. ¿Sí? ¿Quiénes serán los que ya no tienen miedo en Venezuela? Porque la mayoría se fueron y están haciendo el mismo proceso en la mayoría, no digamos que todos, porque hay emigrantes venezolanos productivos que suman, pero una gran mayoría es desestabilizadora, y eso se pasó en Chile, pasó en Perú, pasó en Argentina y pasó en Colombia, ¿sí? Son masas desestabilizadoras. Eso es una invasión silenciosa que llaman muy bien los progresistas y los comunistas, las invasiones silenciosas. Van mandando inmigración, y es lo que está aconteciendo en París en este momento, en Francia, perdón. Una inmigración silenciosa musulmana, y hoy en día predominan hasta el número de iglesias musulmanas en Francia. Las católicas las queman, ¿sí? Entonces volvieron una guerra de religiones, pero que prevalece una ley migratoria, y se están dando cuenta. Italia les está cerrando esos procesos migratorios de maneras drásticas. España está como pensándolo también, pero como está el gobierno socialista de Sánchez en este momento, que es populista total, pues mantiene. Sin embargo, hay elecciones mañana, y yo creo que Vox va a tener un cambio bastante fuerte en España mañana. ¿Qué piensas tú? Sí. ¿O será que Indra también manipula las elecciones allá? Sí, ya sabemos que sí, ¿no? La evidencia es irrefutable. Inclusive si pudieran hacerlo en Estados Unidos, hazme el favor. Sí. Yo estaba a las 3 de la mañana mirando las elecciones, y el señor Trump
Mire, 305, y era imposible que no llegara, y el mundo era tan atrasada, ¿sí? Pero en algún momento cerraron todas las puertas, sacaron todas las maletas. Ay, hazme el favor. Y el mundo, mire, y la gente de verdad y de bien, y de valor, y de honestidad, no son capaces de como, ay, entonces merecen lo que tienen. Merecemos lo que tenemos, por el silencio. Oh. Y los que hablamos, ¿qué pasa entonces, Brandon? Los dos sabemos qué nos pasa por hablar, pero Sí. ¿qué hacemos los que hablamos? Pues Seguir hablando. hay gente que están poniendo están, digamos, Poniendo el pecho. poniendo el pecho, sí, para indicando el camino. Ojalá los demás, no. Hay por intereses, hay gente que solamente están... Oportunistas. No. Los oportunistas hay que ponerles a hablar. Sí, eso. ¿Listo? Sí. Pero la verdadera gente que están, mire, preocupados por su país y por el crecimiento y la prosperidad futura en su país, para todos. Ojalá los demás como se alinean por detrás y los pujan. Y los pujan de frente, porque eso es muy importante. Bueno, Brandon, yo creo que ya estamos llegando al final del programa en un café con un amigo irlandés. En algunas oportunidades lo he invitado a un whisky y dice que no. Tenerte acá y conversar así, aparte de otras conversaciones que mantenemos los dos, es supremamente interesante y además abre una perspectiva y unos conceptos para ustedes, amigos, que nos están viendo no solamente en Colombia, sino en todas partes. La situación de Colombia no es ajena a otros países. Ecuador está al borde, Perú está todavía en esa transición después de salir de un gobierno de izquierda nefasto. En Bolivia no se sabe verdaderamente qué pasa con esa izquierda de Evo, ese comunismo de Evo, ese narcotráfico. Y hay una mujer en la cárcel desde hace varios años que por retomar la democracia hoy está pagando una causa injusta. Argentina está al borde de unas elecciones. En Chile se dieron cuenta tarde de que las propuestas de un inepto socialista no eran las adecuadas por su falta de experiencia o por ser un caudillo. No puede gobernar. En Colombia estamos atravesando una situación bastante difícil, política, social, de mentiras, de criminalidad, de un desorden y de un empoderamiento de la insurgencia que desde hace 20, 25, 30 años no se vivía en Colombia. Podemos cambiar, podemos evitar. Sodoma ya pasó, evitemos el Gomorra, que es el final triste de la ceniza, ¿sí? Y llevemos nuestra sociedad a lo que fuimos, a lo que verdaderamente somos también, una sociedad de principios, de valores. Esto no es un tema de religiones ni de política, es un tema de fe, de principios, de ética personal, de familia. No permitamos que sigan destruyendo las familias, no permitamos que se metan con nuestros hijos, con nuestros nietos, no permitamos que independiente a la fe que cada uno tenga y llámele el Dios que quiera, nos rompan esa creencia en un ser superior. Y como lo decía Brandon y lo digo yo, cada cual puede hacer de su sexualidad lo que quiera. Lo que no podemos permitir son las aberraciones sexuales. Un gay no tiene por qué andar disfrazado de no sé qué para demostrar que es gay, como una lesbiana tampoco tiene. Los sentimientos de las personas no se disfrazan ni se visten para poderse expresar. El hombre se viste como hombre y la mujer como mujer,
Y eso no es lo que los identifica. Son sus sentimientos, sus valores, sus principios y su actuación en sociedad. El feminismo está acabando con la familia, está acabando con la niñez. Es un pro aborto. Y abramos los ojos a esta película de Los Sonidos de la Libertad. Ese es uno de muchos problemas sociales hoy en día que se llama la pedofilia. Yo nunca entendí el por qué la reina perdonó a su hijo de ese delito. En un crimen que era con niñas de 9 a 14 años. El culpable de eso o el promotor de eso, curiosamente se suicidó en una cárcel a las 22 horas de haber sido arrestado en Nueva York. Y una reina exoneró al hijo. Pero hay muchos involucrados en eso. Y esta película tiene el coraje de destapar esta realidad. Amigos, por hoy muchas gracias, Brandon. Un mensaje al estilo escocés, barra brava. Hablando de Epstein, de todos los mentes brillantes de agua vacía en Estados Unidos. Ya sabemos lo que ha ocurrido en todas estas islas de sexo y abusos en todo sentido. Y no son capaces de llevar a la luz del día. Hablando de la luz del día, si una persona puede como mostrar toda su genitalidad ante el mundo, diciendo, ok, este es mi género y yo tengo el derecho. ¿Me respetas, por favor? ¿Qué derecho tú tienes más que yo? Yo no lo hago enfrente de ustedes y yo no me impongo mis aberraciones al frente del mundo. El mundo ya no acepta esto. Está diciendo que no. Hablando de, la familia natural, hombre y mujer, respeta. Y esta es otra cosa, llegamos al hombre, el valor del hombre en este mundo. Según los feministas, el man solamente sirve para sexo y más nada. Mire, el hombre es una parte de la sociedad importante también, que han hecho muchos errores y estupideces en el camino de, la historia de la humanidad. Sí, sin duda. Pero el hombre de hoy día tiene valores, es consciente, es más consciente de quién es y su parte en este mundo. Y es muy caballeroso con la señora. Y les respeta a las mujeres. La valora. Sí, y valora. Es más, ama en un sentido que no de la parte física. Mire, la belleza. Y que la mujer llegue al puesto más alto. Claro que sí. Y apoya. Total. Y que ella tiene los valores. Mire, tiene igual de valor como un hombre. Total. Y sí, en su esencia es bella, es hermosa. Y tiene todos los derechos y merece ese apoyo del hombre también. Es que yo pregunto una cosa, Brandon, para despedirnos. ¿En dónde en cualquier constitución dice que el hombre tiene más derecho que la mujer? En ninguno. Establece por iguales. Sí. Entonces, ¿qué luchan? ¿Qué luchamos? ¿Qué no queremos defender? Amigos, por hoy les agradecemos. Pero antes de... A ver, despídete pues. Ok, llegando a el 29 de octubre, por favor, organicemos. Es importante. Ya, no vamos a dejar esta oportunidad escapar tan fácil. Pero para ello hay que cambiar a Indra, al registrador y a toda esa corrupción electoral que existe. ¿Tienen más evidencia que necesitan para el señor Vega? Pero no hay fiscalía, no hay acción, no hay procuraduría, no hay entes, no hay ley en este momento que aplique. Pero la cosa más interesante es el poder está en el pueblo, en su vida. Sí. Para eso se está trabajando pues el juicio político. Sí, señor.
Ahí lo estamos apoyando fuertemente. Amigo, muchas gracias. Aquí con un amigo, Brandon John Trainer. A los 6 buenos de los televidentes, a todos los amigos colombianos y los amigos en todo el mundo. Que Dios me los bendiga enormemente y que tengan un súper buen día. Ojalá nosotros ponemos de frente y escuchamos y los dejamos escuchar. Gracias. Buen día. Hasta un próximo programa.